Imagina el ardor del sol golpeando tu piel, como si el cielo entero se hubiera volcado sobre ti. Tus ojos apenas pueden distinguir el horizonte, una línea ondulante donde la arena parece hervir. No hay árboles, no hay agua, solo la respiración densa del desierto. Y sin embargo, en medio de ese infierno, avanzan hombres nacidos entre hielos, hombres que alguna vez navegaron mares cubiertos de escarcha. Son los vikingos, y hoy caminan sobre tierras que desconocen la misericordia del norte. Deslizándose entre las dunas, sus corazas reflejan la luz como brasas. Cada paso pesa como una maldición, porque lo que enfrentan no es solo el enemigo, sino la naturaleza misma. Están a leguas del mar, sin sus dracars, sin ventaja alguna. Pero su propósito arde más que el sol: reclamar lo que creen perdido, responder a una deuda de sangre, recuperar el honor mancillado por una traición. Frente a ellos se alzan las tierras del califato islámico, rica en oro, fe y arrogancia. Lo que pocos recuerdan es que, antes de las lanzas y los gritos, hubo palabras, engaños y un odio cultivado en silencio. Días atrás, en las costas del sur de Sicilia, una caravana que debía transportar tributos fue saqueada. Los testigos juraron haber visto velas nórdicas alejándose entre la niebla. Pero esas velas no eran de guerra, eran de mercaderes que comerciaban bajo juramento con enviados del califato. Un error costoso, porque el califa en su furia juró que cortaría las cabezas de cada hombre del norte, aunque tuviera que enviar sus ejércitos más allá del desierto. Aquella promesa cruzó el mar, y los jefes vikingos la recibieron como una ofensa inconcebible. Nadie amenaza al norte y vive para contarlo. Por eso están aquí. Por eso marchan hacia la arena, hacia el calor, hacia una frontera que ninguno volverá a cruzar. La noticia del avance llegó primero como un rumor. Un mercader, exhausto y moribundo, susurró en la plaza de Ifriquilla que una horda de bárbaros blancos había desembarcado cerca del estrecho de Bizerte. Nadie lo creyó. Los nórdicos eran fantasmas en los cuentos de marineros, no enemigos del desierto. Pero cuando los primeros aldeanos desaparecieron, cuando las torres en la costa ardieron por la noche, el califato comprendió que la amenaza era real. Y entonces comenzó la carrera. En Kairuán, los emisarios debatieron durante días mientras la tensión crecía. Algunos decían que esos invasores eran demonios cristianos mandados por Bizancio. Otros afirmaban que eran fugitivos sin dioses. El gobernador, obsesionado con no mostrar debilidad, ordenó reunir un ejército apurado, hecho de campesinos, mercenarios y antiguos soldados del desierto. En su arrogancia, no consideró que el enemigo que se acercaba estaba forjado por décadas de tormentas, muertes y conquistas. Ninguno de sus hombres conocía lo que era enfrentar el hambre del norte. A medida que se acercaba el día del choque, el clima se volvía más cruel. Los caballos caían sin vida. Los hombres bebían su propia arena mezclada con saliva para engañar la sed. Los vikingos, acostumbrados al frío, sentían cómo el calor los devoraba desde dentro. Pero seguían caminando. Cada uno tenía una razón. Algunos recordaban a sus familias asesinadas por esclavistas musulmanes en las rutas del Mediterráneo. Otros lo hacían solo por la gloria de morir en batalla, por los cantos que vendrían después. Y tú, si estuvieras allí, sentirías lo mismo, ese orgullo absurdo y desesperado de quien sabe que ya no hay retorno. El califato, por su parte, subestimó el peligro. Creía que el desierto sería su aliado, que el sol mataría mejor que las espadas. Pero el desierto no obedece a nadie. En las noches, el frío paralizaba los músculos y hacía temblar las armas. Durante el día, la arena cegaba a los arqueros y quemaba los pies de los camellos. Aquellos hombres
vestidos de túnicas ligeras, comenzaron a dudar de si el enemigo real eran los nórdicos o la tierra misma. Y mientras el miedo se extendía, los vikingos seguían avanzando, guiados por la sombra de un líder que ya era leyenda. Su nombre era Harald Svelson, apodado el Tuerto del Fiordo. Había perdido un ojo en Irlanda, pero ganado una reputación que le precedía incluso entre los árabes. Dicen que al enterarse de la amenaza del califa, lanzó su espada al fuego y juró que la templaría de nuevo con sangre musulmana. No buscaba conquista, sino venganza. Su ejército era pequeño, apenas unos cientos de hombres, pero cada uno era un veterano. No sabían leer, pero sabían matar. No buscaban el paraíso, sino la historia. El primer choque no fue una batalla, sino una advertencia. Un destacamento musulmán intentó emboscarlos entre las dunas, convencidos de que los nórdicos estarían desorientados. Pero los ojos del tuerto eran más agudos que su nombre. Dividió su grupo en tres, esperó la noche y los rodeó silenciosamente. Al amanecer, solo el viento quedaba entre los cadáveres. Cuando la noticia llegó a Kairuán, el pánico fue inmediato. Por primera vez, el califato temió lo imposible, que los paganos del norte pudieran conquistar una tierra bendecida por Alá. Harald observó el amanecer siguiente con una parca sonrisa. Su estrategia era simple: avanzar rápido, golpear y desaparecer. Pero esa rapidez le costaba hombres. El calor mataba más que las espadas, y cada día se perdían provisiones. Los cadáveres eran enterrados apresuradamente bajo montículos de arena. Las aves ya no los seguían. Incluso los buitres tenían miedo de esas almas en pena. Algunos guerreros comenzaron a desconfiar del viaje, preguntándose si acaso el desierto era la trampa del enemigo. Pero Harald no dudó nunca. En su mente, el destino ya estaba escrito. Mientras tanto, dentro de las murallas de la gran ciudad, el gobernador se enfrentaba a su propio infierno. Los consejeros le rogaban negociar, temiendo que la moral de la población colapsara. Pero el orgullo del califato era un pozo sin fondo. En lugar de ofrecer términos, envió mensajeros con amenazas. Uno de ellos fue capturado y devuelto sin lengua. Ese fue el mensaje de Harald. El juego de las diplomacias había terminado. Los vikingos sabían que esa sería su última travesía. No volverían a los fiordos, no verían la nieve otra vez, pero creían, con una fe salvaje, que morir bajo el sol tenía valor si lo hacían peleando. Cada noche, antes de dormir, uno de ellos contaba historias del norte para mantener vivo el recuerdo del frío. En silencio, el desierto escuchaba, como si entendiera que esos hombres no pertenecían allí. Y sin embargo, iban a grabar su nombre en su arena para siempre. En la víspera del asedio, el viento cambió. El cielo se tiñó de rojo, presagio de batalla. Los exploradores del califato divisaron antorchas moviéndose como estrellas erráticas en la distancia. Los tambores comenzaron a sonar, no por celebración, sino por miedo. Aquella noche nadie durmió, ni los guardianes en las torres, ni los hombres que aguardaban tras los estandartes nórdicos. En los ojos de todos había la misma certeza: el amanecer no traería luz, sino fuego. Mientras el primer rayo de sol cortaba el horizonte, se escuchó un cuerno. Largo, grave, antiguo. No pertenecía a esa tierra. Era el rugido del norte atravesando el desierto. Y en ese momento, por un segundo imposible, los hombres del califato comprendieron que su fe, sus castillos y su orgullo iban a ser puestos a prueba por algo más grande que cualquier ejército. El hambre humana de trascender, incluso cuando todo parece perdido. El sol no había terminado de elevarse cuando el campamento nórdico comenzó a desmoronarse en silencio. Las tiendas, negras de polvo, se caían por el viento seco, y los hombres,
ennegrecidos por la arena y el sudor, apenas murmuraban. El aire olía a hierro y desesperanza. Algunos ya no distinguían si el calor era real o si el fuego de sus delirios venía de dentro de sus cuerpos deshidratados. El desierto, implacable, había reclamado su tributo antes de la batalla. Casi una tercera parte de los hombres había caído por la fiebre, el veneno de las aguas estancadas o la insolación. Las reservas de agua se reducían a unas pocas vasijas que pasaban de mano en mano como reliquias sagradas. Los labios agrietados sangraban al beber, y los más débiles comenzaron a perder el juicio. En la distancia, las dunas parecían moverse, como si el desierto observara su sufrimiento con placer. Entre ellos, Harald el tuerto resistía sin mostrar debilidad. Su piel, ennegrecida por el sol, se agrietaba en los bordes de su rostro, pero sus ojos, uno azul y otro vacío, aún brillaban con ese fuego imposible de extinguir. Sabía que no podía detenerse. Una retirada sería la muerte sin gloria. Así, ordenó marchar hacia la colina que dominaba la ruta principal en dirección a Kairuán. Aquel punto de piedra y arena sería su bastión, el lugar donde el norte plantaría su última sombra. Por la noche, el frío llegaba como una emboscada. Los hombres se envolvían en pieles endurecidas, temblando de manera febril. Algunos deliraban murmurando nombres de sus tierras, otros pedían que los degollaran para no despertar. Harald los escuchaba en silencio. No ofrecía palabras de consuelo, porque sabía que la compasión era una debilidad en tiempos como ese. Lo único que prometía era una muerte digna, y esa promesa, en aquel infierno, era suficiente para mantenerlos en pie. Mientras tanto, dentro de las murallas del califato, el miedo crecía bajo el disfraz de fervor religioso. Los imanes llamaban al yihad desde los minaretes, y los soldados escuchaban las plegarias con la mirada perdida. Sabían que venían extranjeros, pero no sabían cuántos ni qué los movía. Algunos decían que eran enviados del demonio cristiano, otros que eran los espectros de las cruzadas futuras. El gobernador temía que el enemigo fuera más que hombres, un presagio. Los informes de los exploradores eran confusos. Decían que los invasores eran pocos, pero que luchaban como si fueran 1000, que resistían el calor sin quejarse, que comían raíces y que su líder no dormía jamás. Todo sonaba a exageración, pero el miedo en las palabras de los sobrevivientes era real. Y en un intento de reafirmar su fe, el gobernador ordenó colgar en la entrada principal de la ciudad las cabezas de 20 desertores. Era una advertencia. Nadie huiría, ni siquiera del infierno. En el campamento nórdico, la moral se mantenía con los recuerdos. Cada noche, antes de dormir, los jefes narraban viejas hazañas, las conquistas sobre los francos, las incursiones en las aldeas sajonas, los botines bajo lunas de plata. Pero esta vez no había mar, ni bosques, ni cantos, solo arena y cuerpos exhaustos. El sonido de los huesos al moverse se confundía con el crujir de las armas secas por la falta de aceite. Era el preludio de un matadero, y todos lo sabían. Un amanecer, los centinelas avistaron columnas de polvo en el horizonte. Eran caballos. El enemigo se acercaba. Harald reunió a los suyos y habló sin rodeos. No retrocederemos un paso. El que muera hoy tendrá nombre en las historias. El que viva lo recordará por siempre. Nadie respondió, pero el silencio pesó más que cualquier grito. Los vikingos formaron líneas estrechas, sus escudos desgastados reflejando el sol. La tierra parecía vibrar con el avance del ejército musulmán. Eran miles. Algunos llevaban lanzas, otros simples cuchillos de labranza. A lo lejos, los estandartes del califato ondeaban con la luna creciente. Los tambores comenzaron a resonar, lentos al principio,
luego más rápido. Los vikingos se mantuvieron inmóviles. Cada golpe del tambor era como un latido, una cuenta atrás. Harald aguardó hasta que las sombras de los caballos se alargaron frente a él y gritó una sola palabra. Fue el rugido de un trueno antiguo que cortó el aire. El primer enfrentamiento fue brutal y caótico. Las lanzas del desierto se clavaban en los escudos de roble, pero los vikingos avanzaban sin detenerse. Cada golpe era una sentencia. La arena se tiñó de rojo y los cuerpos comenzaron a apilarse tan rápido que los caballos tropezaban. Durante horas, el pequeño contingente nórdico resistió un ataque que los superaba en número de 50-1. El sol, testigo silencioso, hacía que la sangre pareciera fuego líquido. El gobernador, desde la muralla, no entendía lo que veía. No eran hombres, pensó, sino bestias. Cada vez que uno caía, otro corría a ocupar su lugar. Y cuando las fuerzas musulmanas intentaron rodearlos, Harald ordenó una maniobra desesperada: fingir la retirada. El enemigo, cegado por la aparente huida, avanzó en desorden. Fue entonces cuando los vikingos giraron sobre sus talones y atacaron con furia desmedida. Aquello no fue una táctica, fue una trampa salvaje. Al caer el sol, los gritos cesaron. Los sobrevivientes del califato huían dejando atrás lanzas clavadas en la arena. Harald no celebró. Sabía que la victoria tenía un precio. Decenas de los suyos yacían sin vida, las heridas abiertas, llenas de arena. No había tiempo para lágrimas. Ordenó quemar los cuerpos de los caídos para evitar enfermedades y dejar nada que los buitres puedan profanar. La humareda negra subió al cielo como si el norte mismo reclamara a sus hijos. Esa noche, el desierto guardó silencio. No soplaba el viento, no se oían cantos, solo el crepitar de las hogueras y el sonido de las pieles al tensarse sobre heridas frescas. Harald observó las estrellas y dijo en voz baja que el destino del día siguiente marcaría el fin de todos, vencedores o muertos. Nadie respondió. En los ojos de sus hombres ya no había miedo, solo resignación. El preludio había terminado y el asedio era inevitable. Cuando el amanecer volvió, los hombres del norte estaban convertidos en espectros, sin agua, sin reposo, pero con la mirada fija en las murallas que se alzaban a lo lejos. Desde Kairuán, los defensores se preparaban con rezos, creyendo que la fe los protegería de esos monstruos del hielo. Pero ni la fe ni el orgullo bastarían, porque lo que se avecinaba no era una batalla por territorio o botín. Era el encuentro final entre dos mundos opuestos, donde la arena bebería más sangre de la que jamás había visto. El amanecer llegó teñido de un rojo que nadie olvidaría. El aire estaba quieto, tan pesado que parecía contener la respiración de los dioses. Frente a las murallas del califato, los vikingos formaban filas desiguales, rostros cubiertos de polvo y sudor. Detrás de las almenas, miles de ojos los observaban con silencio reverencial, sin saber si estaban contemplando hombres o espectros. La arena, endurecida por la sangre del día anterior, se pegaba a las suelas como barro. Los muertos aún calientes del preludio comenzaban a hincharse bajo el sol implacable. Nadie se molestó en retirarlos. Harald, el tuerto, había dado una orden que heló los huesos de todos: dejar los cuerpos a la vista para que el enemigo recordara lo que esperaría tras los muros. Era una advertencia y un juramento. Las murallas de Kairuán se alzaban imponentes, hechas de piedra ocre y orgullo. Desde sus torres se arrojaban lanzas de fuego y brea hirviendo. Pero los vikingos no tenían catapultas ni máquinas de asedio. Solo tenían sus escudos, sus hachas y una voluntad que rozaba la locura. Algunos comenzaron a cantar, no himnos de guerra, sino elegías.
canciones antiguas que hablaban del hielo, de la aurora y del retorno al Valhalla. El primer ataque fue suicida. Harald sabía que era casi imposible escalar los muros, pero también sabía que la mente humana se quiebra antes que la piedra. Ordenó cargar, gritando su nombre como si fuera un conjuro. El golpe de los escudos sobre las murallas resonó como truenos. Flechas, aceite, piedras. La lluvia de muerte se abatió sobre ellos, pero seguían subiendo, aferrándose con uñas abiertas en sangre. Desde lo alto, los defensores gritaban plegarias y lanzaban vítores a Alá. Pero por cada vikingo que caía, otro avanzaba. La batalla se convirtió en un rugido continuo, un coro de dolor que desafiaba al sol. Hubo un momento, apenas un instante, en que la línea defensiva comenzó a tambalearse. Un grupo de nórdicos había logrado tomar una de las torres secundarias. Fue allí donde el destino giró, como una espada. La lucha dentro de la torre fue indescriptible. Los cuerpos se golpeaban a tan poca distancia que las espadas ya no podían moverse. Usaban sus dientes, sus rodillas, sus propias heridas como armas. Los pasillos se llenaron de gritos y vapor. Cuando la torre finalmente cayó, lo hizo envuelta en fuego y carne. Pero ese colapso sirvió de señal. El asedio había comenzado de verdad. El calor era insoportable. La sombra se había extinguido y la arena ardía como una fragua. Los heridos clamaban por agua que no existía. Algunos soldados del califato abandonaron sus puestos, huyendo hacia los patios interiores, perseguidos por la idea de que el enemigo era inmortal. Los imanes trataban de contenerlos, recitando versos sagrados, pero el miedo es más antiguo que la fe. Harald observaba todo desde una colina improvisada hecha de cadáveres. Su ojo sano brillaba de furia. El otro, el vacío, parecía mirar más allá del mundo. No daba órdenes ya, solo avanzaba, ensangrentado, golpeando sin descanso. Nadie podía pensar en estrategia. Era matar o morir, y morir bien era todo lo que les quedaba. Al mediodía, el olor a carne quemada cubría todo. Las catapultas enemigas, impulsadas por desesperación, arrojaban pedazos ardientes de madera mezclados con aceite. El cielo se volvió gris, y por un instante, la batalla pareció detenerse bajo una nube que ocultaba el sol. Fue en ese momento cuando un sonido rompió el aire. No fue un cuerno, ni un grito de mando. Fue un alarido tan profundo que pareció partir la luna, aunque era día. Un guerrero nórdico, cubierto en llamas, había corrido hasta las puertas principales. Llevaba consigo una jarra de aceite robada y una antorcha. Las llamas se alzaron cuando se arrojó contra las puertas, explotando en una ola de fuego que derritió el bronce y quemó a todos en su alcance. Nadie supo su nombre, pero su acto abrió el camino. Tras él, el resto irrumpió gritando como bestias. El muro exterior había caído. La lucha dentro de Kairuán fue un infierno dentro del infierno. Los callejones se convirtieron en laberintos de sangre. Las casas ardían, los templos se derrumbaban con las plegarias aún resonando. Los vikingos avanzaban casa por casa, destruyendo todo lo que encontraban. No buscaban botín ni rehenes, solo buscaban terminar lo que habían empezado. El gobernador intentó huir hacia el palacio interior, rodeado de su guardia personal. Pero Harald lo alcanzó antes del anochecer. Lo encontró entre columnas y sedas, rodeado de perfumes, intentando rezar. No hubo palabras, apenas un intercambio de miradas. El hacha cayó una sola vez, y con ella murió la cabeza del poder. La sangre empapó el mármol, tiñendo los reflejos dorados del atardecer. El combate no cesó hasta bien entrada la noche. El fuego iluminaba las calles como antorchas de condena. Los vikingos, exhaustos, apenas podían mantenerse en pie. La ciudad se había rendido, pero nadie celebraba.
El silencio posterior era una derrota compartida. Incluso los conquistadores comprendían que había algo antinatural en sobrevivir a tanto horror. Harald, cubierto de heridas, caminó entre ruinas y cadáveres. Se detuvo ante el pozo central, donde el agua seguía clara, y se miró reflejado. Su rostro no era el de un héroe, sino el de un condenado. Sabía que su gloria le costaría la condena eterna, pero no mostró arrepentimiento. Dijo solo una frase: «El norte recordará». Y bebió. La luna, finalmente, ascendió sobre los muros humeantes. No había cantos ni rezos, solo el crujir de la madera ardiendo. La noche parecía llorar. Fue entonces cuando algunos hombres aseguraron haber oído un eco que bajó desde las almenas destruidas, un sonido similar al grito que partió el cielo aquel mediodía. Tal vez era el viento, tal vez era el alma del guerrero que abrió las puertas con su vida. Nadie dormirá tranquilo recordando aquel sonido. El amanecer sobre Kairuán no trajo gloria ni alivio. Donde había habido murallas, ahora quedaban montones de piedra ennegrecida, y donde había fe, un silencio pesado de humo y ceniza. El aire olía a madera y carne quemada. Los cuervos empezaron a llegar antes que los primeros rayos del sol, atraídos por la promesa de festín. Harald, el tuerto, se mantenía en pie, aunque su cuerpo apenas respondía. Había pasado la noche vigilando el horizonte, esperando un contraataque que nunca llegó. A su alrededor, los vikingos sobrevivientes caminaban como sonámbulos entre las ruinas. Ya no hablaban de victoria ni de botín, porque sabían que nada de lo que quedaba allí tenía valor. El costo real de la conquista se reveló con la luz. Más de la mitad de los hombres nórdicos yacían muertos o agonizantes. Los heridos, sin médico ni compasión, eran apartados a la sombra y dejados morir en silencio. Ninguno se quejaba. Habían aceptado su destino la noche anterior. El olor del hierro y la sangre se mezclaba con ese aire seco y casi dulce que deja la muerte en masa. Los vikingos intentaron reunir provisiones dentro de la ciudad, pero encontraron barriles vacíos, pozos contaminados y comida podrida. Los supervivientes del califato habían hecho lo que todo enemigo sabio haría: destruir todo antes de rendirse. Así, los conquistadores quedaron atrapados en su propio triunfo. La victoria los había condenado. Conforme el sol ascendía, el cansancio se volvió insoportable. Algunos guerreros comenzaron a delirar, convencidos de ver figuras moviéndose entre los escombros. Otros rezaban a los dioses del norte con un fervor desconocido, pidiendo un viento que nunca llegaba. Harald reunió a los que podían luchar aún y les ordenó preparar la retirada. La batalla había terminado, pero el viaje de regreso sería otra lucha contra la muerte. Los cuerpos fueron apilados junto a las murallas y quemados en una única pira. La columna de humo se alzó tan alto que los pueblos cercanos la tomaron por una nueva erupción. Las llamas parecían devorar hasta la memoria del combate. Harald observó el fuego sin pestañear, consciente de que ese humo era lo último que sus enemigos verían del poder vikingo. Cuando el viento cambió, el humo se volvió contra ellos, obligándolos a cerrar los ojos y toser. Era como si el desierto mismo los expulsara. Durante 3 días permanecieron allí, demasiado débiles para moverse, demasiado tercos para aceptar la derrota. Las heridas infectadas se abrían bajo el sol, y los pocos caballos restantes morían uno a uno. Los hombres del norte, acostumbrados a los cielos nublados y a los mares fríos, comprendieron que el calor era un enemigo que no podían vencer. Por la noche, los aullidos de los chacales llenaban la oscuridad, y el sueño se convertía en pesadilla. Harald se mantenía despierto la mayoría del tiempo. Caminaba entre los vivos y los muertos con paso lento,
murmurando nombres que nadie recordaría. En sus ojos ardía una duda nueva. ¿Había buscado justicia o venganza? Lo que había obtenido no tenía forma ni gloria. El califato no había caído, solo se había replegado hacia su interior, dejando que el desierto hiciera el resto. El cuarto día, al amanecer, el líder del norte reunió a los suyos por última vez. Eran menos de un centenar, harapientos, cubiertos de polvo. «Nos vamos», dijo, sin voz de mando ni esperanza. El silencio fue absoluto. Nadie respondió, porque no quedaban fuerzas. Partieron en dirección al mar, siguiendo las estrellas del norte que apenas se veían entre el polvo. Detrás de ellos, Kairouán ardía todavía en brasas. La marcha fue lenta, una procesión entre fantasmas. Cada kilómetro robaba la vida de otro hombre. Algunos se desplomaban en la arena sin pronunciar palabra. Otros caminaban dormidos hasta caer. A veces, Harald los dejaba atrás, sabiendo que detenerse significaba morir también. Los pocos que siguieron adelante lo hicieron sin frases, sin canciones, con el alma vacía. Cuando al fin divisaron el mar, la visión no trajo alegría. Sus barcos estaban destruidos, las velas, comidas por el fuego o el viento, y los cascos destrozados por las tormentas. No había manera de volver. Harald cayó de rodillas sobre la costa, hundiendo los dedos en la arena húmeda. El agua del Mediterráneo lamía sus botas, recordándole que la distancia entre el norte y aquel infierno era ya imposible. Los últimos días se desdibujaron entre fiebre y resignación. Algunos intentaron construir balsas con restos de madera, pero el mar las devoró una a una. Otros desaparecieron en la oscuridad de las dunas, como si prefirieran perderse que vivir con el recuerdo del matadero. Harald sobrevivió un poco más. Dicen que fue hallado por pastores bereberes, inconsciente, cubierto de polvo y cicatrices. Nadie supo quién era aquel hombre tuerto que murmuraba nombres de dioses extraños. El califato, aunque herido, perduró unos años más, pero nunca volvió a ser el mismo. Las rutas comerciales se rompieron, los pueblos se rebelaron y las autoridades religiosas comenzaron a cuestionarse si la victoria no había sido, en realidad, una maldición. En las crónicas árabes, aquel enfrentamiento fue recordado solo como el año del fuego del norte. Pocos detalles sobrevivieron, y con el tiempo, la historia se desvaneció en la niebla de los siglos. En cambio, en las sagas nórdicas, los poetas hablaron de un viaje imposible hacia el corazón del sol. Contaron que un grupo de hijos del invierno desafió al desierto y pagó el precio con su alma. No hubo héroes, solo hombres cansados que se negaron a ceder. Y aunque el nombre de su líder se perdió entre las variaciones del tiempo, su mirada, un ojo de fuego y otro de sombra, siguió viva en los cuentos de los ancianos. A veces, cuando el viento sopla desde el sur, los pescadores del norte dicen que escuchan un eco profundo, como un cuerno lejano. Tal vez sea el recuerdo de aquella marcha condenada, o la voz de los muertos que no encontraron su regreso. Porque hay victorias que no se cantan, conquistas que no dejan monumentos, solo silencio. Y ese silencio, eterno y denso, es el verdadero eco del olvido.